¿Qué harías si te dijera que una reina, conocida por su crueldad y manipulación, encontró su final de una forma tan impactante que sigue estremeciendo a quienes leen su historia? Hoy te llevaré a los eventos más sorprendentes y aterradores que llevaron a la trágica muerte de Jezabel, uno de los momentos más oscuros y comentados de la Biblia. No te lo pierdas. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. Cuando nos sumergimos en una película, a menudo encontramos que las tramas se entrelazan de manera similar. Un conflicto surge, se intensifica y se complica hasta que alguien se levanta para resolverlo. El libro de Primero Reyes refleja esta misma esencia. Al inicio, David es el rey, pero su tiempo se acerca a su fin. Su hijo Salomón asume el trono y edifica el templo, pero a partir de ahí, toma decisiones que lo llevan por un camino oscuro. La mayoría de los reyes que le siguen se desvían aún más, introduciendo la adoración a ídolos y alejándose de Dios, hasta que llegamos al rey Acab, quien se convierte en el punto culminante de esta decadencia, siendo considerado el peor rey de todos. Sin embargo, gran parte de su maldad se origina en su esposa Jezabel. Permíteme ofrecerte un breve resumen de esta intrigante figura. Jezabel era la hija de un rey fenicio llamado Etb, lo que la convertía en una princesa. Al casarse con Acab, el séptimo rey de Israel, se convirtió en reina. Jezabel era una ferviente adoradora del dios cananeo Baal, un ídolo de la fertilidad, y su influencia era poderosa y maligna. En Primero Reyes 21-25 se menciona que no hubo nadie como Acab, quien se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, incitado por su esposa Jezabel. Aunque Acab es responsable de sus propios pecados, gran parte de su caída se debe a la influencia de Jezabel, quien despreciaba al Dios de Israel. En Primero Reyes 18, ella intenta eliminar a los profetas del Señor, un acto de maldad que desafía la grandeza de Dios. La Biblia relata en Primero Reyes 18:4 que cuando Jezabel exterminó a los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en cuevas, alimentándolos con pan y agua para protegerlos de la ira de Acab. En esos tiempos, imagina lo que significaba para un rey ser guiado por su reina. A pesar de esto, Jezabel continuó su masacre contra los profetas del Señor. La Biblia también dice en Primero Reyes 18:19 que Jezabel reunió a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, quienes comían en su mesa, no en la de Acab, sino en la de Jezabel. Esto nos recuerda que debemos tener cuidado con el espíritu de Jezabel, un espíritu que ejerce influencia y control. Ella eclipsó a su marido, socavó su autoridad y lo incitó al mal. Primero Reyes 21:25 nos dice que no hubo nadie que se vendiera a hacer lo malo ante los ojos del Señor como Acab, quien fue incitado por Jezabel. Hubo momentos en la vida de Acab en los que parecía que se arrepentiría, incluso deseaba seguir los caminos de Dios. Pero cada vez que surgía una chispa de esperanza, Jezabel la apagaba. La historia más notable se encuentra en Primero Reyes 21, donde Acab desea la viña de un hombre llamado Nabot. A pesar de su disposición a comprarla, Nabot se niega, ya que venderla va en contra de la ley de Dios. Acab, frustrado, regresa a su palacio a llorar. Sin embargo, Jezabel toma el asunto en sus manos y asesina a Nabot, manipulando a la gente para que lo acusara falsamente de maldecir a Dios y al rey, lo que resulta en su muerte por lapidación. Así ella lo acusó injustamente, lo hizo asesinar y robó su viña. Esta es la manipulación en su máxima expresión, llevando a Acab a apropiarse de la viña. ¿Acab mató a Nabot? No, fue su malvada esposa Jezabel quien lo hizo. Acab podría haber rechazado la compra y encarcelar a su esposa por el asesinato, pero sucumbió a su propio deseo y a la malicia de Jezabel. Parece casi que Acab era un títere en manos de Jezabel. En Primero Reyes 18, Elías, un profeta de Dios, desafía a los adoradores de Baal para demostrar quién es el verdadero Dios. Ellos intentan encender un toro en llamas, pero los 450 profetas de Baal no logran nada, ya que su Dios no existe. Después de horas de intentos fallidos, Dios responde a la oración de Elías, consumiendo el sacrificio con fuego, exponiendo así a los dioses falsos en una competencia entre Baal y Yahweh, demostrando que el Dios de Israel es el único verdadero. Luego, Elías ordena la ejecución de los profetas de Baal, lo que enfurece a Jezabel, quien amenaza con matar a Elías, forzándolo a huir. Conocemos el trágico final de Jezabel, profetizado por Elías, cuando sus sirvientes la arrojan por la ventana, los caballos la pisotean y los perros devoran su cuerpo. Se le brindó la oportunidad de arrepentirse,
pero ella eligió el camino de la maldad. Resultado del concurso y la profecía de su espantosa muerte. Pero ella eligió seguir avanzando por el sendero de oscuridad. Sí, Jezabel murió y muchos la han olvidado hace tiempo. Sin embargo, su esencia perdura en el presente y puede manifestarse en el comportamiento o las acciones de quienes nos rodean. La historia de Acab y Jezabel es una lección que debemos recordar al rodearnos de personas malvadas, ya que es probable que tomemos decisiones equivocadas. Su influencia y en ocasiones su manipulación nos llevarán a transitar por el camino del pecado. 2 Corintios 6:14 nos advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Debemos ser cautelosos al considerar el matrimonio con alguien que no conoce al Señor. Si lo hacemos, corremos el riesgo de ser arrastrados hacia el mal. Por supuesto, si ya estás casado con un incrédulo, no debes separarte, pero sí debes estar alerta para que tu cónyuge no te desvíe, como lo hizo Jezabel con Acab, y quiero que comprendas esto. La gente a menudo asocia el espíritu de Jezabel con la seducción y la promiscuidad, pero creo que estos son solo algunos de los frutos de este espíritu. En el núcleo de Jezabel, en el corazón de este espíritu maligno, se encuentra el control. Es un espíritu controlador y manipulador que atrapa a las personas. Es un espíritu que no tiene género, aunque lleva el nombre de una mujer, también puede manifestarse en hombres. Como he mencionado, es un espíritu de control, y si observas a lo largo de tu vida, generalmente son las personas hambrientas de poder o controladoras las que resultan ser las más dañinas y desagradables con las que tenemos que lidiar. Y míralo de esta manera. En la iglesia, en la raíz de la mayoría de los conflictos, el problema está relacionado con el control. Pastor versus ancianos, diáconos versus coros, este ministerio versus aquel ministerio. Ese es el espíritu de Jezabel. ¿Y qué hay en el hogar? ¿Cuántos conflictos en un matrimonio giran en torno al control? La Biblia dice que los esposos deben amar a sus esposas. No dice que deben controlar a sus esposas, sino que deben amarlas. ¿Amas a tu esposa, Señor? Porque si intentas controlarla, si estás tratando de dictar lo que ella hace, lo que dice, con quién está y a quién ve, entonces, Señor, estás bajo el espíritu de Jezabel. Esto también se aplica a ti, señora. La Biblia te dice que respetes a tu esposo. No que intentes controlarlo ni que trates de doblegar su voluntad a la tuya mediante la manipulación. Ese es el espíritu de Jezabel. Y aquí está la cuestión sobre el control. ¿Dios te controla? ¿Dios te obliga a hacer algo? ¿Te fuerza a hacer su voluntad? ¿Te hace querer amarlo y servirlo? Dios no te obliga a hacer nada. Él desea que seas salvo, pero no te forzará. Jesucristo llamará a la puerta de tu corazón, pero no te obligará. La historia de Jezabel también nos advierte sobre las personas que tienen un espíritu religioso. Ten cuidado con aquellos que son religiosos pero que realmente no conocen el poder salvador de Jesucristo. Dicen seguirlo, pero no tienen una relación con Él. Cumplen con deberes religiosos. Buscan posiciones elevadas y piensan que son mejores que otros cristianos, pero aún así, Cristo está ausente de sus corazones. Los fariseos eran muy parecidos a esto, y tenemos nuestra parte justa de fariseos modernos. Este falso espíritu de religión puede ser engañoso, ya que se presenta como justo cuando lo opuesto es cierto. Jezabel se dedicó a la adoración de ídolos, y aunque las personas con las que entramos en contacto no son adoradores de Baal, en cambio, se adoran a sí mismas y están tan lejos de Dios como los paganos. Ten cuidado con estos, son como lobos con piel de oveja. La última característica importante de Jezabel era su desprecio y odio por la autoridad. En su mente, ella tenía toda la autoridad como reina, y no le importaba Elías, el profeta, ni ninguno del pueblo de Dios. No lo escuchó ni se arrepintió de sus caminos. Días después de que él demostró el poder y la soberanía de Dios, ella también se burló de Jehú, el comandante militar del ejército de Israel, justo antes de que ordenara a sus sirvientes que la echaran. Este espíritu también es evidente en nuestros días, ya que algunas personas buscan su propio beneficio egoísta, sin tener en cuenta el orden o la jerarquía. No hay personas así en nuestras iglesias, en nuestras familias y comunidades. Estén alerta contra tales individuos, porque incluso cuestionarían la autoridad de Dios mismo. Mientras que Jezabel logró lo que quería la mayor parte del tiempo manipulando, maquinando, engañando y controlando, al final no pudo evitar su desaparición, que se debió a su propia resistencia a Dios. También vemos que el poder y el estatus no siempre significan que estás haciendo lo correcto. Acab y Jezabel tenían todo el poder del mundo,
Jezabel contaba con cerca de 1000 profetas que comían en su mesa. El poder para arrebatar la vida de alguien por su posesión y salir impune no es la verdadera grandeza, no es el poder, la fama o el estatus lo que nos conduce a la buena vida, a pesar de lo que el mundo nos susurra. En las palabras de Jesús, el primero será el último y el último será el primero. Es en la humildad del servicio donde realmente hallamos la esencia de la buena vida. La mayoría de las historias que leemos hoy tienen un clímax y una resolución. Sin embargo, en los libros de Primero y Segundo Reyes, parece que la resolución se escapa. De vez en cuando, un rey sería guiado por la mano de Dios, pero en su mayoría los reyes eran malvados. Acab fue el que causó el mayor daño. De hecho, el libro de Reyes concluye con muchos israelitas siendo llevados cautivos a naciones extranjeras. Tendremos que mirar cientos de años hacia el futuro para encontrar nuestra resolución o final feliz. Aunque la mayoría de los reyes de Israel se alejaron del camino de Dios, uno vendría para guiar a su pueblo hacia la justicia. En lugar de buscar el poder, renunció a su autoridad para servir. A pesar de que merecía castigar a su pueblo por sus pecados, eligió ser el sacrificado por ellos. El clímax de la historia no se encuentra en el libro de Reyes, sino cientos de años después en la figura de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El espíritu de Jezabel es fuerte, pero el espíritu de nuestro Dios es aún más poderoso y triunfará sobre todo mal. Si posees el Espíritu Santo, podrás discernir estas características y saber cómo tratar con aquellos que llevan el espíritu de Jezabel en su interior. Ora para que seas guiado por el Espíritu Santo. Y así terminó la historia de Jezabel, una reina que dejó un legado envuelto en controversia y tragedia. Si quieres descubrir más relatos fascinantes y lecciones ocultas de la Biblia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestro próximo video. También te invito a ver este otro contenido que te dejará igual de asombrado. Nos vemos en el próximo capítulo.